Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar aquí, como siempre.
Nos emociona mucho estar en este conservatorio, sobre todo porque pues, nos acompañan unas super mujeres que ya les presentaremos. Y me emociona mucho también por el tema, me emociona porque es un tema que debería de no solo llamar nuestra atención, sino nos debería de llevarnos a la acción, ¿no? Debería de ocuparnos como sociedad. Como saben, siempre nos gusta compartir las consideraciones como para que este espacio suceda de una forma adecuada, respetuosa, como parte de la red de constructores de paz. Quisiéramos compartirlos. Nos reconocemos como humanos, que evolucionamos, nos transformamos y por eso un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, empatía y tolerancia con el punto de vista de las otras personas. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y experiencias de las personas que aquí se encuentran presentes. En este espacio rechazamos cualquier provocación a violentarnos. Este es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende, se comparte en cualquier parte. Pues somos parte de la red de constructoras y constructores de paz. Les voy a contar un poco sobre los conservatorios. Este espacio o ciberespacio originalmente era presencial y bueno, ahorita todavía lo estamos haciendo en este formato, pero esperamos que pronto lo podamos hacer en persona. Y este espacio es entre amigas, amigues, amiguis, donde conversamos sobre temas diversos, compartimos experiencias, aprendizajes en este andar de la defensa y promoción de los derechos humanos. Y bueno, aquí queremos hacer esta ronda de preguntas que están en torno al tema de la niñez migrante, la niñez en tránsito, la niñez en movilidad. Ahorita ya conversaremos sobre eso. Va a haber un tiempo estimado para cada una de nuestras invitadas, que son 5 minutos para responderlo, y al final de cada ronda, pues, podemos abrir el espacio también para las preguntas que nos vayan haciendo desde el Facebook. Así que les pido que abran cámaras, por favor, y voy a empezar con la presentación de nuestras invitadas. Voy a pedirles a cada una de ellas que pues nos compartan su nombre, el nombre del colectivo, la organización a la que están representando y en qué parte del país se encuentran, y que nos digan si tienen a la mano una cerveza, pues qué tipo de cerveza, ¿no? Con cuál cerveza se están refrescando esa maravillosa garganta. Yo voy a empezar para poner el ejemplo como debe ser. Entonces, mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz, me encuentro en la Ciudad de México y en este conservatorio represento a Catalizador Social. Estoy tomando una cerveza de esta cervecera, no sé si se alcanza a ver, que es de unas chicas de Guadalajara, cielito lindo, me encantó y se ve preciosa. Es una IPA. Entonces les voy a pasar la voz a mi querida Fernanda para que nos comparta un poco de ella. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando o viendo. Mucho gusto, yo soy María Fernanda Valdés Herrera y me uno desde la consultoría de la cual soy cofundadora. Se llama MIDES-DH y es un acrónimo de los temas en los que tenemos especialidad, y entre ellos está el tema migratorio, y justo pues por eso estoy aquí. Y estoy en el Estado de México y muy contenta de estar con ustedes. Mucho gusto. Súper, Fer. Oye, ¿qué estás tomando? Una Tecate. Salud. Ya le di unos traguitos porque hace muchísimo calor. Pero salud a todas y a todos. Salud, salud. Una Tecate de mi estado, qué rico. Bueno, ahora le vamos a pasar la voz a Nancy. ¿Dónde andas, Nancy? Hola, pues, ¿me escuchan? Hola. Ok. Es que, bueno, la verdad surgieron algunos imprevistos, entonces tuve que venir aquí a un lugar que se llama Bar Yoconda, centro. Terminé más tarde las sesiones, tengo de 3 con la
2 de abril en la Colonia Guerrero, pero bueno, por aquí andamos. Pues bien, yo soy Nancy, de Transmitiendo con Resiliencia y Recuperación. Somos una asociación civil que trabaja en temas de autogestión, autocuidado, educación, promoción y defensa de la salud como derecho. Actualmente tenemos un programa que se llama Jornadas Comunitarias por una Cultura de la Paz, en la que estamos trabajando a través de pues, la intervención socioeducativa, sociocultural y psicosocial, ¿no? Entonces justo trabajamos con niñas, niños de la colonia, pero que pues vienen de una migración interna, ¿no? Entonces también pues he tenido la oportunidad de trabajar con población de migrante externa, pero pues sí en particular es como el tema que bueno, la población que también ahorita hemos tenido, ¿no? En el espacio. Espero que ya me escuchan, creo que no me escuchaban, ¿sí? Ay, lo siento. Es que justo aquí... Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias. Ahora Nelly, por favor. Hola, pues mi nombre es Manuela, pero todo el mundo me conoce por Nelly, Nelly Cantú, ¿sí? Pero pues hay que poner mi nombre, porque luego sucede que me dan alguna constancia y Nelly Cantú y pues no tiene validez porque la Nelly Cantú no está, ¿no? Pues yo estoy en Tijuana y pues tengo con la camiseta muy puesta de Jugamos a Leer, que es mi sala de lectura. Es una sala de lectura itinerante, comunitaria, donde promuevo el fomento a la lectura con un acompañamiento para niñas, niños y sus familias. Y aquí estamos en Tijuana. Gracias, Dani, por la invitación. Un gusto siempre poder estar pues con mujeres que estamos en el mismo camino. Y estoy tomando una tiniebla que es de Insurgente. Estamos acá en Tijuana, tenemos esta cervecería maravillosa, entonces aquí está, una tiniebla. Salud para todos y todas. Salud, salud. Nancy hermosa, ¿podrías porfa apagar tu micro mientras no estés participando para que nos interfiera el sonido? Gracias. Muchas gracias, Nancy. Pues bueno, salud, salud. Desde mi Tijuana, mi querida Nelly, muchas gracias por acompañarnos acá. Pues bueno, quisiera entrar como un poco al tema, ¿no? Y veníamos hablando de los últimos conservatorios sobre la niñez. La ocasión anterior hablábamos sobre la educación y fue bien interesante, como en una pregunta surgió qué tanto se educa sobre educación cívica en las escuelas. Y decíamos que nada, ¿no? Pero de repente salían estas historias del terror donde nos dimos cuenta que nuestros primeros referentes de las campañas políticas son estas campañas de primaria donde regalas paletas por voto, ¿no? Y terminamos ahora viendo cómo hay un intercambio entre despensas por voto y te das cuenta que no ha cambiado nada y que nuestros referentes de educación cívica pues se remontan a la primaria, ¿no? Y bueno, tantas cosas que nos van construyendo y nos van formando. Como saben, soy de Tijuana. Tengo ya 9 años acá en la Ciudad de México y el fenómeno migratorio yo nunca lo había visto igual desde que estoy a la distancia, ¿no? Porque para mí siempre fue natural. O sea, desde que yo tengo uso de razón, he conocido tres bardas, 3 bordos, o como le queramos llamarlo, tres distintas. Yo recuerdo que la primera era de lámina, la segunda de unos barrotes de cemento que aún están ahí, la tercera estos grandes barrotes de metal. Pero la gente no ha dejado de pasar, ¿no? O sea, eso es una situación que no hemos dejado de ver. Y lo más lamentable que yo he observado en los últimos años fue cuando empezaron estas caravanas migrantes de haitianos, de centroamericanos, y lamentable por las condiciones en que estaban sucediendo las cosas. Yo recuerdo que las primeras caravanas sucedieron como en época de invierno, y miraba yo estas imágenes a la distancia donde las personas dormían en la calle, resguardadas por los policías, ¿no? Con cobijas ahí como podían, con el frío de Tijuana, que es horrible, estas personas de Centroamérica que están acostumbradas a otro clima, y veías a mujeres embarazadas, con bebés en brazos, con niños pequeños, y yo me preguntaba, o sea, ¿qué
¿qué con ellos, no? ¿Qué sucede ahí? O sea, hay una cantidad impresionante de niños en tránsito. Hay estudios donde nos dicen cantidades que dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que estas personas no solo transiten como personas adultas tomando riesgos, sino que lleven en su resguardo a niñas y niños que están indefensos, ¿no? Hay datos de que en el 2020 el Instituto Nacional de Migración detectó a 11.703 menores de edad, ¿no? Tanto acompañados como no acompañados, pero son 11.700 infantes que están ahí en esas condiciones, ¿no? Viviendo esa experiencia. Y en el 21 se triplicó. Entonces es como ahorita en qué condiciones estamos viendo la guerra, los ucranianos, las ucranianas, las familias ya están llegando a Tijuana, ¿no? Ya estamos viendo desde la semana pasada que se están trasladando, que están pidiendo asilo. ¿Y qué de las niñas y los niños, no? O sea, esas experiencias que los van formando, ¿qué va sucediendo con estas personas que van creciendo con eso como que los marca para siempre, ¿no? Y bueno, yo quisiera empezar ahí con esta primera serie de preguntas. Desde los espacios que ocupan o han ocupado, ¿no? Hasta entonces, y en su opinión, ¿por qué la niñez migra en América Latina y en qué condiciones lo hace? Le voy a dar la palabra a Fernanda. Muchas gracias, Dani. Oye, pues primero creo que me gustaría platicar de algunas cosas que dijiste que me parecen sumamente interesantes. Primero, desde Mi Desde que es una consultoría, como les platicaba, específicamente en temas de migración, somos dos cofundadoras que comenzamos a trabajar este tema desde la Comar. La Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y es el ente gubernamental que depende de Secretaría de Gobernación, que da atención y respuesta a todas las solicitudes de protección internacional en el país. ¿Qué es protección internacional? O sea, es la oficina que recibe las solicitudes de asilo, específicamente bajo la figura de refugio en México y protección complementaria. Entonces, eso es nuestro fuerte, la protección internacional, las personas que abandonan sus países de origen por temor a que su vida, su seguridad o su libertad corran un riesgo en caso de volver a su país. Entonces, esa es nuestra población objetivo. Y lo que nos damos cuenta es que justo en las caravanas que platica Dani, son personas que más bien las caravanas son conformadas principalmente por personas que podrían aplicar a el refugio, es decir, a esta protección internacional, en este caso por parte del Estado mexicano. Y justo porque abandona sus países por estas razones y que temen volver, porque puede haber una represalia contra ellas. Como sabemos, uno de los motivos pues, más importantes por los que migran, que justo respondo a tu pregunta, es la presencia de las pandillas organizadas, que en este caso son, por ejemplo, la MS-13 o Barrio 18, ¿no? Que no es una mara, Barrio 18, que pues una de sus principales modos de actuación es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues bueno, salen huyendo de su país, que creo que es importante, huyendo, esa gran palabra que ya cambia el chip, ¿no? No vienen, pues, o sea, por otra circunstancia más que buscando sobrevivir, más que buscar una oportunidad. Y también otro motivo muy importante por el que las niñas, niños y adolescentes abandonan sus países de origen, esto una vez más concentrándome en el Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, que son las principales nacionalidades que recibe México, pero bueno, ahorita ya tenemos que, bueno, ha cambiado esta dinámica impresionante. Por ejemplo, cuando yo lo empecé a notar, trabajaba justo en la Comar y en el 2014, ¿no? Y me acuerdo que ahí tuvimos una reunión con Secretaría de Relaciones Exteriores y Marta Delgado, creo que se llama, que todavía trabaja en Secretaría de Relaciones Exteriores, decía, es que este fenómeno es nuevo. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo te atreves? Este fenómeno, o sea, México es un país migrante y a nosotros nunca nos lo han dicho. Ese es el problema. Y que al parecer, esto es nuevo. También lo de las caravanas migrantes no es nuevo. Es un fenómeno que está datado desde hace mucho antes del 2015, pero antes eran promovidas por madres que venían buscando a sus hijos migrantes desaparecidos en México, principalmente derivado de la guerra contra el narco. Entonces,
me parece que es un fenómeno sumamente complejo, sumamente multiactor, o sea, bla, pero justo todas esas características tan complejas hacen que vengan con motivos diferentes de viaje, ¿no? Por ejemplo, de Haití, pues no viajan por las mismas razones que del Triángulo Norte de Centroamérica, etcétera. Creo que aquí lo importante es decir, independientemente de las razones por las que salen por un temor. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que un gran porcentaje de los grupos que entran a México son solicitantes de refugio. Y eso, si se los platicáramos a las personas, yo creo que su recibimiento sería diferente, ¿no? Que sepan que no vienen porque hay mucho este estereotipo, ¿no? Como de ahí vienen a quitarnos trabajo, vienen a tal, y no, es gente que si le das una oportunidad de trabajo se va a quedar, porque en su país de origen no tenía las oportunidades de trabajo ni nada, porque tenían una tiendita y comenzaron a ser extorsionados por las pandillas organizadas, que también es una forma en la que operan, y pues les quitan todo, o sea, empiezan a llegar primero mensualmente, después cada 15 días, después semanalmente, hasta que pues no tienen ninguna otra alternativa más que verse forzados a migrar. Oye, y no sé qué es más terrible, si lo que cuentas o que esas historias también suceden acá, ¿no? En México. O sea, llegan a un lugar donde a lo mejor pensaban estar más seguros y resulta que pues tampoco es tan distinto el escenario, ¿no? Estamos en situaciones bastante parecidas. Voy a ahora pasarle la voz a mi querida Nancy. Nancy, desde los espacios que has ocupado o en donde estás ahora ocupando, en tu opinión, ¿por qué la niñez migra en América Latina y en qué condiciones lo hace? Sí, justo creo que, bueno, a mí me tocó estar hace... Querida, ¿te puedes poner un poco cerca del micrófono para escucharte mejor? Ok. Sí, me tocó estar en 2020 más o menos en Reynosa y ver, pues, bueno, en Reynosa y Matamoros y ver las condiciones en las que están, ¿no? Justo todos estos campamentos emergentes que surgieron derivado del cierre de los puentes fronterizos, ¿no? También la cantidad de población haitiana que se encontraba en Reynosa, mujeres embarazadas, ¿no? Con esta intención de que quizá, y pues también una idea, ¿no? De que quizá al estar embarazadas es más fácil que ingresen y que incluso que pues puedan permanecer en Estados Unidos, ¿no? Y pues un poco lo que, bueno, ya recientemente en Ciudad de México, pues bueno, del proyecto que he estado trabajando, justo también es ver la migración interna, ¿no? Como comentaba, y la migración, y bueno, sabemos que la migración igual interna, pues no es algo reciente, sin embargo, es ver justo cómo, pues las condiciones en el país, bueno, pues no están garantizando los derechos de la niñez, ¿no? No están garantizando pues las condiciones para el desarrollo de la niñez, ya sea a través de que pues la familia, ¿no? Está en condiciones precarias, económicas, ¿no? O sea, pues todo esto que tiene que ver con la pobreza o con el fenómeno de la pobreza, pues también estas cuestiones de violencia, ¿no? Lo vemos mucho al norte, Sonora, Reynosa, Matamoros, ¿no? Como pues mucha de la niñez migrante, bueno, y adolescentes están migrando, ¿no? Por este contexto también que viven dentro de sus ciudades. Y pues a mí, bueno, pues también el ir identificando esta población migrante internacional que viene de Haití, de El Salvador, Honduras, ¿no? Y que pues de alguna manera también cuando llegan aquí, ¿en qué condiciones hay para que se les pueda garantizar el mínimo de derechos, ¿no? Como puede ser el acceso a la salud y bueno, la educación, ¿no? Que justo es también parte de la preocupación de la familia, ¿no? O sea, ya vienen de un contexto violento, ¿no? De situaciones precarias y pues desafortunadamente tampoco pues aquí se les brindan las condiciones que requieren, ¿no? Desafortunadamente pues vemos que desde que pues todo esto se detonó
o detonó la atención, ¿no? De tanto de organizaciones como de los gobiernos en 2014, cuando se dio esta crisis humanitaria de migración, ¿no? Que pues fue cuando creo que pues si bien antes ya se vivía, ¿no? Como comenta Fer, pues creo que fue cuando ya las organizaciones empezaron a hacer un llamado y un pronunciamiento también que para también considerar cuál es la situación de las niñas, de los niños y adolescentes en todo en el flujo migratorio, ¿no? Entonces, esta movilidad que se está dando y que pues también se está dando por temas ambientales, ¿no? Eso yo creo que también es importante resaltar que esto, como decías, dentro de las creencias o la misma discriminación que vive la población, el creer que viajan porque pues es una decisión muchas veces, pues como voluntaria no es así, ¿no? Están forzados, se están viendo forzados a movilizarse y desafortunadamente pues esto está llevando a las familias a alentar que pues las niñas, los niños, adolescentes migren, ¿no? Porque saben que o si no migran van a morir en sus países. Y esto es desafortunado porque nuevamente pues regresamos a, bueno, ¿qué consecuencias hay cuando los derechos no se están garantizando, ¿no? O sea, cómo los estados no están respondiendo pues, a lo que conlleva el proteger, respetar, promover o garantizar pues, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Que entonces estos se ven orillados a tener que movilizarse y esto implica pues llegar a escenarios de violencias extremas, ¿no? Pues incluso llegar a que los recluten para pues todos estos cárteles que están presentes o bueno, criminales, ¿no? O toda esta cuestión también que tiene que ver con las redes de trata de personas, ¿no? O sea, desafortunadamente, bueno, las consecuencias que esto está teniendo, pues yo creo que para las organizaciones también nos vemos rebasadas, ¿no? Tanto para las movilizaciones, o sea, repito, para la migración interna e internacional, ¿no? Porque igual muchas veces el simple hecho de movilizarse de un estado a otro ya implica, pues, sobre todo, pues, teniendo presentes ciertas categorías, si es una persona indígena, una persona con discapacidad, también vamos identificando, pues, cómo se abren estas brechas, ¿no? De desigualdad. Ay, Nancy, gracias por compartir todo esto, ¿no? Y es bien interesante porque Fernanda nos comparte experiencias. No sé si puedes apagar tu micro, Nancy, por favor. Gracias. Fernanda nos comparte experiencias del centro, tú de Reynosa, centro norte, ¿no? Y ahorita, Nelly, vamos a escuchar en el norte, noroeste de la República, donde empieza Latinoamérica, me gusta decir, porque es el punto más alto. Donde hemos visto fenómenos, donde hemos visto estas crisis. Y yo les quiero confesar que mi primer pensamiento cuando supe de estas caravanas migrantes de haitianos fue, wow, ahora vamos a tener estos ritmos, ¿no? Estos sabores, otros colores, ¿no? Otras formas de expresiones artísticas. Porque si saben, pues bueno, Tijuana, ahí la cuna del norte, ¿no? Esta fusión. Y sí creo que quien conoce bien Tijuana reconoce también pues que la frontera no se ve, se diluye, ¿no? Con la dinámica, con el Spanglish, con la música, con la playa. O sea, es una ilusión que han logrado hacerla lo suficientemente fuerte y creíble como para que las personas que le tengan respeto, pues no transiten a través de ella, ¿no? Y bueno, quisiera darle la voz a Nelly, querida Nelly. Ahorita con lo que nos decía Nancy, también yo creo que muchas cosas te habrán atravesado el corazoncillo, ¿no? Las violencias a las que se enfrentan o las que viven la niñez cuando van transitando por esa experiencia. Y entonces desde los espacios que has ocupado y los que estás ahorita trabajando, ¿por qué consideras tú que la niñez migra en América Latina y en qué condiciones sobre todo lo está haciendo?
pensando, bueno, escuchándolas a las dos, bueno, las tres a todas, escuchándonos, pues ellos no piden migrar, ¿sí? Y aparte nadie les dice a dónde van. Ellos, la mamá un día dice, ya me voy, y córrele, ¿no? Salte con lo que traes puesto muchas veces. Es lo que he visto en este camino, ¿no? Que no le dices nada al niño. Entonces, él migró con su mamá porque se tuvo que ir, porque mataron al papá, porque se iban a llevar a la hermana mayor, por esta violencia que comenta Fernanda, que comenta Nancy, ¿no? Y no le dices, al niño no le dijiste que vas a migrar, a dónde vas, ¿no? Ni siquiera le dices que te vas a ir a otra casa, nada. O sea, y sales de tu casa, dejas todo lo que tienes para irte a un albergue, por ejemplo, ¿no? Con otras familias o con otros niños en la misma situación. Y no entiende qué está pasando, no entiende la dinámica del lugar, pero son tan resilientes que inmediatamente hacen amigos, inmediatamente entran en esta dinámica. Pero nadie les dijo, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿A dónde van a ir? O se acabó el tiempo de estancia en ese albergue y tienes que ir a otra parte, por ejemplo. Y volver a empezar otra dinámica, a conocer a esa lucha por tu espacio, ¿no? Porque es una lucha constante. Es un encajar en ese espacio. Y lo que te digo, nadie les dijo que van a migrar. Y están migrando por una mejor calidad de vida, si tú quieres, por la violencia que hay en México o en otros países. Y aquí están. Y te digo, por ejemplo, cuando vamos a algunos lugares a hacer este acompañamiento psicosocial con juego, con lectura, en mi caso conjugamos a leer, que acompaña con lectura. Estos temas, ¿no? Hablamos de la casa, hablamos de lo que dejaste, de los abuelos, de los tíos, de toda esta dinámica, ¿no? Tratando de recuerden un poquito su camino, el caminando. También yo les preguntaba a las mamás, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Sí? El sueño americano que ya no es tan americano, que tal vez en los, ¿qué te gusta? En los 70, 50, a lo mejor sí era un sueño americano, ¿no? Que decían que en carretas traías el dinero gringo, pero ahora no. Está muy complicado esto. Y digo, nadie les dice por qué migraron, ¿no? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué dejaron su cama? ¿Por qué tienen que dormir en el piso o en una colchoneta? ¿O por qué tienen que compartir el baño con mucha gente? Porque tienen hambre, porque hay una o dos comidas, ¿no? Y si le pides a tu mamá, pues te dice que no hay, ¿no? También. Y tienes hambre y tienes sueño, que tú quieres seguir acostado en tu cama y tienes que, a lo mejor el mismo espacio lo usan de comedor o de sala de estar, ¿no? Tienes que levantar tu cama, ¿sí? Entonces, tú tienes ganas de seguir dormido. A lo mejor quieres dormir hasta tarde, pero no se puede. Todos esos detalles te los platica un niño y te los va diciendo, o tú te vas dando cuenta, ¿no? La dinámica que tiene. Y no pidieron ellos eso. Es lo que te puedo decir. Sí, sí está complicado. Dime. Sí está complicado. Perdón, dime. Esto del desfase de los micrófonos, ¿no? La tecnología aquí nos juega de repente chueco, que está complicada la situación y luego yo te las escuchaba y claro, hay un fenómeno migratorio interno y el otro internacional y el interno creo que se debe más que a la violencia, a lo mejor el tema económico, ¿no? Y el internacional más a la violencia. Y bueno, al final todo atraviesa, pero sí, el que te saquen un día de tu casa para nunca más volver y de repente el camino no se acabe y tu cama nunca llega y no regresas a ella, no me lo imagino, ¿no? Muchas gracias.
De hecho, un niño una vez me platicaba que él iba en su bicicleta, fue a la tiendita que estaba cerca de su casa y vio que los que llegaban estos, no me acuerdo cómo los nombró, ¿no? Estos que se llevan a reclutar, ¿no? Y dice que él corrió y dejó la bicicleta tirada y corrió con su mamá. Y entonces salieron por el patio, por atrás, salieron con una bolsa, ¿no? Y yo cuando él me estaba platicando, yo me lo estaba imaginando, ¿no? Cómo quedó la bicicleta en la calle, cómo salió corriendo, ¿sí? Y otra mujer de Michoacán me contó, estaba bordando con un bordado divino y me contó su bolsa, así una bolsa, me acuerdo, en esa bolsa grande metió todo, las hilazas, metió las telas y es lo único con lo que se salió de su casa. Me dijo, es lo único con lo que me salí. Y ahí estaba bordando, pudo comer y pudo transitar hasta acá, hasta Tijuana. Entonces, No, las historias, ¿no, Nelly? Que te encuentras ahí en los albergues. Melina, querida, ahí nos está viendo, un saludo, mi querida Melina. Te estoy aquí leyendo, nos dice, los problemas estructurales de la corrupción que originan las condiciones de pobreza, inseguridad y violencia, desplazados de su territorio sin opción alguna si quieren salvar su vida. Sí, aquí ya es como de vida o muerte, ¿no? En algunas partes de nuestro territorio estamos viviendo de nuevo este nivel de violencia muy fuerte en ciertos estados, como le han quitado la vida, han callado las voces de periodistas. En Tijuana, 2 de ellos, en Michoacán esta semana, ¿no? También, como la situación se está poniendo bien complicada. Y bueno, también digo, que nos toca, ¿no? En Tijuana vemos cómo es pues ahí topan con pared de alguna manera, ¿no? Ahí se va la gente y se puede apreciar como toda la frontera norte, cómo van llegando y se ven obligados o a volver o a quedarse porque pocos de ellos cruzan. Y si cruzan lo hacen en unas condiciones súper peligrosas, ¿no? Donde también ponen en riesgo la vida. Entonces, es morir de donde eres, morir en tránsito o morir en el intento. Y parece que todos prefieren intentarlo. Pues bueno, yo no sé si tengan ahí alguna pregunta, Meli, si quieras hacer alguna consulta aquí con estas grandes mujeres, pues te invito a hacerlo porque es la única que ha saludado. Si alguien más nos está viendo por ahí, muchos saludos. Voy a pasar a la segunda pregunta, si les parece, qué puntuales somos, mira. Voy a empezar ahora por Nancy. Nancy, querida, en tu experiencia también, en donde has trabajado, en los espacios en los que has trabajado, ¿quiénes cuidan a las niñas y a los niños? ¿Qué instituciones están velando por la integridad, por su seguridad? Nancy. Sí. Pues me parece, bueno, pues sí, el trabajo que se ha estado realizando, ¿no? A través como de estos programas de la ruta, ¿no? Que se empezó a generar a partir de esta comisión que se integró. No recuerdo bien, que está integrada por CIPINA, ACNUR, ¿no? La Comisión de Protección Integral de las niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado, ¿no? Que, pues bueno, hicieron la propuesta de ruta con la asistencia técnica y el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva CIPINA, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Y bueno, la Organización Internacional para la Migración. Entonces, la ruta la diseñan con base en un enfoque de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Las instituciones identificaron los retos y desafíos que actualmente enfrentan para la implementación de esta ruta. Pues como parte también de estos actores está involucrado el DIF, ¿no? Los sistemas nacionales, bueno, tanto estatales y municipales,
pues con la idea de, o bueno, con estos programas o proyectos que van generando de acompañamiento. Sin embargo, pues sí, en las realidades y bueno, ahí les voy a compartir como los links de varios documentales que también se han estado como evidenciando cuál es la situación, ¿no? En realidad del acompañamiento que están teniendo por parte de las instituciones y que a veces pues hay una omisión por parte de las instituciones, ¿no? Lo vemos mucho desde pues las estaciones migrantes. Ha habido pues denuncias de que las estaciones migrantes no tienen las condiciones para albergar a niñas, niños y adolescentes y bueno, pues, tampoco a personas adultas, ¿no? Estas condiciones muchas veces en las que viven pues no les dan acceso a los servicios de salud adecuados, servicios de educación, pues menos servicios de juego, ¿no? Lúdicos, como lo que nos está compartiendo Nelly, que pues eso es súper importante para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, vemos que también pues que finalmente cuando llegan incluso a la frontera, pues las patrullas fronterizas tampoco están actuando bajo los protocolos internacionales que deberían, o sea, bajo los que deberían de actuar para que las niñas, niños y adolescentes justo pues se identifique que no son parte de una red de trata de personas, que no están en condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, pues hay mucho trabajo. Yo creo que pues también desde las organizaciones civiles han actuado como pues demasiado, ¿no? En el tema de, por ejemplo, vemos a la Redim que sacó hace poco ay, se me fue el nombre, un diagnóstico, bueno, un informe también, el cual pues invitaría a que también lo lean, porque pues, bueno, toda esta información pues ya no solo pues de forma cuantitativa, sino también cualitativa podemos encontrar cuál es la realidad o las realidades en las que están viviendo o están siendo acompañadas y acompañados o protegidos o respetados o protegidos sus derechos por parte de las instituciones, ¿no? Y que pues si bien vale la pena que se hagan este tipo de esfuerzos y de programas, pues ya las realidades al parecer no están siendo pues útiles, ¿no? Para salvaguardar a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues sí, creo que lo idóneo, ¿no? De esto es que pues también, o sea, que las condiciones para que las niñas, niños, adolescentes estén protegidos, que tengan una vida digna y un entorno propicio en su país para que puedan desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Ya sea incluso que pues sea población que se quede en nuestro país o que sean retornados, que es algo que también ha estado pasando mucho, ¿no? En la niñez migrante mexicana, la deportación que han estado viviendo, ¿no? En los últimos años y que, pues bueno, o sea, también quedan justo pues dentro de un circuito, ¿no? De instituciones donde se van pasando la bolita de, bueno, a mí me toca, a mí no me toca y así, ¿no? Entonces también es desafortunado cómo estos mecanismos, pues al parecer no están funcionando como al 100, ¿no? O algo está ahí sucediendo que desde las instituciones no están logrando generar estas condiciones de acompañamiento idóneas para las niñas, niños y adolescentes. Hola. Muchas gracias, Nancy. Que Dani se quedó. No te preocupes. Sí. Creo que tiene problemas con su internet, pero aquí seguimos. Que regrese. Y acá estoy. Gracias, Nancy. Traté de escuchar toda la conversación. No sé si puedes apagar. Gracias. De escuchar lo que nos estabas compartiendo y me preguntaba qué tan, si bien están los mecanismos ahí, si bien están las instituciones presentes, pues qué tan real es eso de que podemos garantizar y velar por los derechos de las niñas y los niños, ¿no? En estos espacios.
Y como pues yo les compartía en un principio, o sea, las escenas de las mujeres embarazadas o los con bebés en brazos, los niños pequeños durmiendo en la calle, en pésimas condiciones, ¿no? Cuando llegaron los haitianos sin hablar español, cómo se comunican, cómo garantizas que estos espacios de formación pues continúen independientemente de eso. Y se me vino pues este recuerdo, hubo una discusión de cómo podemos en algún momento las organizaciones civiles pues estar lo suficientemente articuladas, ¿no? Para poder al menos contener esta poca presencia o respuesta de los estados para garantizar los derechos de las personas que se encuentran en tránsito. Pero te agradezco que nos compartas esta experiencia de tu parte. Sí, bueno, quería, solo para agregar algo más, y justo en este tema de las organizaciones, creo que sí, la presencia de Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, no sé cómo, bueno, todos los albergues, la verdad es que hacen un trabajo impresionante a lo largo del país, ¿no? Desde Tapachula hasta el norte, o sea, las condiciones a veces tan limitadas que tienen los albergues y siguen brindando este acceso, ¿no? Este acompañamiento. Digo, en esta caravana reciente, de octubre, sí se vieron súper saturados. Entonces hay un tema ahí complicado de alojamiento para las personas migrantes, porque tan solo en Ciudad de México, pues las opciones que comparte Ciudad de México son los CAIS, ¿no? Y los CAIS son centros en los que a veces no tienen las condiciones para que puedan quedarse las familias y terminan separando a las familias, ¿no? Entonces es también, pues bueno, o sea, hay muchas cosas ahí como para revisar y que desafortunadamente no se están atendiendo, ¿no? Pero bueno, ahí sería como eso con lo que finalizaría. Gracias. Gracias, Nancy, querida. Pues, Nelly, te voy a dar el uso de la voz también como para que nos compartas esto. Y qué interesante, ¿no? Que ahorita lo menciona Nancy, el papel de los albergues, porque es donde jugamos a leerse cuenta presente, donde en la frontera de Tijuana, pues ha tenido la oportunidad de participar en estos espacios y puede darse cuenta, ¿no? De las condiciones en las que están viviendo las personas ahorita y sobre todo las niñas que se encuentran en tránsito. Así querida, pues ¿quiénes están cuidando a las niñas y los niños que están migrando? ¿Qué instituciones están velando por sus derechos? Escuchando a Nancy, justo lo que dice, ¿no? No sé si serán los protocolos que necesitan implementar o se les va la vida en el protocolo y no aterrizan para la atención, ¿no? Sí, y muchas personas que estamos por fuera, por ejemplo, queremos que se solucione en el minuto, ¿no? En lo que detectamos o vemos o escuchamos o alguien te dijo, ¿no? Pero sí, o sea, justo eso, hay que seguir un protocolo y ver exactamente con qué institución podemos pues echar mano, ¿no? Hacer una alianza con esas instituciones para poder tener atención con las niñas, los niños, los adolescentes, ¿no? Que están en tránsito. Sí se necesita la salud mental es muy importante. Como te digo, son muy resilientes. Nosotros vas con las actividades o vas con un libro y muy contentos te reciben en el momento, hacen la actividad. O a veces que están tan enojados que no quieren ni siquiera tener la actividad. Entonces, sí hay muchas instituciones que es para atención de la niñez, pero te digo, siguen un protocolo y tal vez, no sé si falta tiempo porque son niños en movilidad, entonces si vas una semana, la otra ya no va a estar. Sí. Entonces, sí, no sé en qué consistirá, si cómo se podrá, no sé, ¿cómo decirte? Gestionar o agilizar esas atenciones, ¿no? Podría ser. Porque sí, sí puede estar CIPINA, puede estar DIF, como dice Nancy, ¿no? Todas estas instituciones que están ahí para velar, ¿no? Por la niñez. Pero
no sé, si falta tiempo o sobra tiempo, o no sé qué consiste eso. Los que estamos a mano, a primera mano, que somos los que hacemos actividades con ellos, pues nos damos cuenta, o ellos te cuentan, ¿no? Es cuando detectamos o escuchamos, ¿no? Es el primer filtro. Pero igual, hay un protocolo que seguir, y también todo lo que hagamos con arte, con juego, con la lectura, también nos va a permitir saber y detectar esto, hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo están esos niños? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué te están diciendo? Para poder trabajar con esas políticas públicas, ¿no? O poder saber exactamente con qué institución podemos aliarnos para dar puntual seguimiento a la atención a estos niños. Se tiene que hacer eso, sí. Porque van a seguir migrando y vamos a seguir encontrando niños con sus familias, pues no ha disminuido. Hay albergues que están saturados, están en hacinamiento, pero hay otros lugares que no, que sí tienen filtro, que tienen menos niños y pues es una atención más personalizada, pero también me he dado cuenta que no hay una institución que los regule, por ejemplo, ¿sí? Pues puede regularlo Protección Civil, pero pues no me dice nada, ¿no? Entonces sí el tema está como, ¿qué sigue, no? ¿Qué podemos hacer? ¿Con quién podemos hablar o a quién podemos preguntar? ¿O qué institución va a hacer su listita para decir, a este sí, este no, este sí, este no, aquí vamos a atender esto, ¿no? Y yo creo que todas las asociaciones o voluntariado, pues se nos va la vida en esto, ¿no? En estar llevando, en mi caso, yo llevo, por ejemplo, donaciones de libros, ¿no? Que amablemente me dona Reforma, que está muy pegado aquí a California, que es esta asociación de bibliotecarios. Entonces tienen este capítulo que es Reforma Niños en Crisis, entonces ellos me donan libros. Y esos libros llegan a los albergues, pero pues tengo que hacer el trabajo de leer, de acompañamiento y de entregar estos libros. Y luego no te puedes llevar el libro porque pues tienes que salir corriendo con la poquita mochila o la poquita ropa, ¿no? Entonces también todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ese acompañamiento que hacemos. Pero sí es importante saber exactamente qué institución nos puede ayudar en esta alianza que tenemos que hacer. Gracias. Sí, yo me quedaba pensando las condiciones, más allá de las condiciones, como las instituciones que puedan brindarle los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? En la época de pandemia, ¿cómo les habrá ido, me pregunto, en esas condiciones también? Y que las instituciones no tendrían que limitarse a esto, sino tendríamos que ver las actividades lúdicas, como bien dijo Nancy, lo que estás haciendo como una herramienta para mantener la salud mental, ¿no? O mejorarla al menos, y contener cualquier crisis que pueda generarse. Fer, hermosa, yo sé que también tú has ocupado muchos espacios y has trabajado con la niñez en diferentes lugares físicamente, y desde tu experiencia, ¿qué instituciones están cuidando a las niñas y a los niños que están migrando, ¿no? ¿Quiénes están velando por ellas y por ellos? ¿Y a qué nivel? Porque a lo mejor aquí los estamos viendo a distintos niveles y es lo que me parece interesante lo que están compartiendo. Sí, muchas gracias, Dani. Pues mira, atendiendo a tu pregunta, pues me vienen un montón de datos que creo que nutre justo lo que dice Nancy, lo que dice Nelly, y nos complementamos y creo que damos un enfoque un poquito más regional. Fíjate que para saber también qué entidades o qué organizaciones entran al quite, hay que ver también cómo vienen, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes, en qué situación y el motivo de huida o de salida de su país de origen. Entonces, en México nos encontramos, y también, bueno, en la región, nos encontramos a niñas, niños y adolescentes que viajan solos, acompañados o no acompañados.
¿Cuál es la diferencia? Separados es que vienen con una persona, pero que no necesariamente esta persona tiene su guardia y custodia, ¿no? Después tenemos a los acompañados, sí, con su tutor, con su padre o tutor o madre tutor o tutora, y los no acompañados, pues es una niña o un adolescente que viaja solo. Entonces, derivado de esto, entran al quite las siguientes organizaciones. Esto desde un enfoque en el que yo ya formé parte de ellas, obviamente, pues, habrá otras experiencias, ¿no? Pero, por ejemplo, el ACNUR, donde fui parte del ACNUR en el año 2017, específicamente en el contexto de emergencia en Acayucan, Veracruz, Acayucan, el ombligo del universo. Ahí, pues, obviamente, la operación, pues, tiene muchos elementos de emergencia, seguridad que hay que tomar en consideración para la operación, pero principalmente es el ACNUR, que es el brazo de Naciones Unidas que atiende a población con necesidades de protección internacional o población apátrida. Recordemos que los apátridas, pues, son personas sin patria, ¿no? Que necesariamente es que el Estado no te reconoce como su nacional, que también recibimos muchos en México. Y bueno, aquí en el ACNUR pues había programas donde los acompañábamos cuando eran solicitantes de la condición de refugiado, posibles solicitantes o ya refugiados de la condición de refugiados, pues, o también merecedores de protección complementaria, que es otro tipo de protección internacional que da México y que en Europa se le llama como protección subsidiaria, que también es una protección que te da el Estado, pero son diferentes. Por ejemplo, el refugio se puede extender a tu familia, ¿no? Y te permite la reunificación familiar, etcétera, y la protección complementaria es más como formato individual. Después, pues bueno, se acompañaban a los posibles a los candidatos, posibles solicitantes, refugiados y apátridas. Y los programas van en función de, dependiendo de estas tres categorías. Si eres solicitante, ¿qué necesitas? No, pues en tanto soy solicitante, no tengo dónde rentar. Ah, pues te doy información de dónde puedes rentar, te doy a lo mejor un tipo de acompañamiento económico, pero esto tiene que ver con si eres una mujer soltera, si eres un hombre soltero con hijos o si no vienes con hijos. Entonces, hay como un estudio del caso a quién se le puede apoyar de manera económica y a los refugiados, pues obviamente la integración, que es como lo que atiende, lo que quisiera ACNUR de los refugiados, que se quedaran, pero en una comunidad donde fueran acogidos, donde pueden acceder a todos sus derechos sin ningún problema, acceso a la educación, a la salud, etcétera, sin ningún impedimento, ¿no? Entonces, la regularización migratoria, todo eso ya te ayuda. Después entra también UNICEF. UNICEF específicamente tiene un brazo pequeño de migración, pero es bastante bueno. Ahorita, por ejemplo, en el año 2015 salió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y es una ley que tenía una deuda a México desde hace muchos años con el Comité de los Derechos del Niño. Entonces tenía esta deuda, por fin sale esta ley y la ley le otorga una responsabilidad jurídica a las procuradurías de protección. Bueno, las crea y les otorga esta responsabilidad. Y pues en conclusiones, tu chamba es a las procuradurías, cada niña, niño o adolescente que entre, tú ahí te metes, les haces pues un acercamiento, identifica sus necesidades y restituye sus derechos, ¿no? Las acompañas. Entonces, la UNICEF lo que hace es fortalecer las procuradurías de protección, que es el ente por responsabilidad pues gubernamental, de pues tener ahí una responsabilidad con niñas, niños y adolescentes. Entonces, específicamente en contexto de movilidad, ¿qué movilidad puede ser? Solicitante de refugio, refugiada, desplazado interno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es UNICEF también lo que hace. Después tenemos a lo mejor a Save the Children, que Save the Children también es una organización en la que también he trabajado, donde se hacen espacios donde, por ejemplo, hay uno en la Comar donde les ayudan a estar con los niños, niños y adolescentes con atención psicosocial, psicoemocional, en tanto sus tutores o padres se hacen cargo de las solicitudes de protección internacional, entre otros. Entonces, básicamente, esos son algunos de los proyectos que hacen con algunas de las organizaciones que nos platicaba también esta Nancy.
Oh, lo interesante es que sí hay algunas, pero cada una cumple su función y lo importante sería tenerlas presentes y articular los esfuerzos, ¿no? Para que puedan funcionar localmente. Y me pregunto qué tan real es la ejecución de una ley que garantiza, pues, que las niñas y los niños tengan una vida libre de violencias también, ¿no? Igual que, y que puedan tener acceso a sus derechos. Digo, me parece como muy utópico, desafortunadamente todavía, y más en esas condiciones. Hay cosas que, no sé, me pregunto, por ejemplo, si en verdad estamos tomando en cuenta que esa experiencia de vida también está formando a futuros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y que van a tener un entendimiento de lo social, del espacio público, incluso de la ciudadanía como tal, muy distinta, ¿no? Y aunque le queramos dar la vuelta y señalar como lo más bonito de la experiencia de transitar, que haber conocido nuevos paisajes, nuevas comidas, nuevos sabores, o sea, hay otras cosas que no se pueden ocultar, ¿no? Que también les estamos arrebatando en ese espacio. Ahorita no sé, ¿querías comentar algo? ¿Quién? Fer? Y algo súper rápido, Dani, de que pese a todos estos esfuerzos que en los recientes años se ha venido multiplicando y todo el mundo anda, pues, bueno, obviamente desde las organizaciones que lideran el tema, pues echándole muchas ganas, un gran problema es la xenofobia, porque todos los proyectos y programas que jalan no se asientan porque no hay una buena recepción. Los gobiernos no lo tienen en las agendas, entonces todos esos esfuerzos pueden estar padrísimos, pero no aterrizan. Y grandes problemas son como esos, o sea, que no son agenda de los gobiernos, xenofobia de la población local. Recordemos que también mucho pasó en Tijuana, en Chiapas, que tuvieron que cerrar albergues porque la población de las calles, la población local decía, yo no quiero este albergue aquí. Entonces, hay que cambiar el discurso de la migración que trae, como tú dices, nuevos sonidos, nueva gastronomía, o sea, la multiculturalidad nos da a todos muchas más herramientas de hacer paz y de construir millones de cosas. Ese es el enfoque que deberíamos de darle para que estos esfuerzos, pues yo creo que para que funcionen y se queden. Sí, totalmente de acuerdo. Yo no me expliqué, soy bien honesta, cuando surgieron estos grupos de odio en Tijuana, siendo Tijuana una ciudad de migrantes, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de las personas de mi círculo cercano, pues no son ni de Tijuana. Y Tijuana va a seguir teniendo población flotante que llegue solo para ver si es posible cruzar y cumplir ese disque sueño americano, ¿no? No sé si querías comentar algo, Nancy, hace ratito que abriste el micro. Sí, pues un poco también resaltar, sí está dentro de la Ley General de Niñas, Niños. ¿Puedes acercar el micro, Nancy, por fin? Perdón. Sí está un poco ese tema, ¿no? De la protección dentro de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, pues eso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones reales para que lleven a cabo el ejercicio de esos derechos, ¿no? Y por otra parte, pues sí, este tema de la xenofobia, yo creo que, o sea, sí tener claro, ¿no? Que también, pues, yo no sé qué tanto luego es xenofobia, ¿no? O bueno, este racismo que hay también dentro del país, porque, pues, podemos ver que en Ciudad de México tan solo, y bueno, otras ciudades, bueno, México, en realidad todo México, pues que hay mucha población, pues de Estados Unidos, europea, ¿no? O sea, también ser migrante centroamericano, pues es distinto a ser un migrante europeo, ¿no? O sea, hay condiciones también que desde el mismo racismo y la discriminación se están viviendo, o sea, no solo es como, o sea, creo que ahí a veces también hay un tema como complicado en eso de la xenofobia, porque pues no se odia igual a todo, o no hay ese resentimiento igual a todas y todos los migrantes, ¿no? O sea, yo lo veo mucho, no es lo mismo ser migrante salvadoreño que pues italiano, ¿no? O sea, unos viven en la Condesa y otros pues luego no tienen ni casa. Entonces, sí creo que también es un panorama ahí complejo ese porque pues no sé, es un poco ahí como el tema incómodo, ¿no? Pero pues, yo creo que sí también vale la pena ver justo cómo en las niñas, niños migrantes
se va dando pues esta situación, ¿no? También de discriminación y de racismo, ¿no? También este tema de la blanquitud que también se ha expuesto mucho en nuestro país, ¿no? Adelante, Nelly. Sí, pusiste ahí ya, atizaste el fuego, querida Nancy. Dale, Nelly. Y yo creo que también es importante que desde nosotros que estamos haciendo, o nosotras que estamos haciendo ese trabajo con las niñas y con los niños migrantes, también, ¿no? Jugando, compartiendo actividades, podemos hablar con ellos de sus derechos, ¿sí? Puntualizar con ellos cuáles son sus derechos, qué instituciones te están dando estos derechos, ¿no? Que tú tienes derecho a tu cama, a tu casa, a todo lo que es, ¿no? Jugando, pero es informar y también es muy importante la participación de ellos, ¿no? Escuchar esto que estamos hablando de estos derechos para que ellos se hagan un hábito, saber cuáles son sus derechos, a qué tienen derecho como niños, ¿no? Como esta niñez que está en movilidad, que es un niño igual a todo, que estuviera en su casa, en su país, donde estás igual, es un niño. ¿Qué derechos y qué esta Convención de los Derechos de los Niños, por ejemplo, jugar con ellos, no sé, una lotería, pintar, lo que quieras, pero que ellos estén informados, estén enterados de lo que son los derechos de los niños? Sí, es importantísimo eso. Hoy sí, gracias, Nelly, porque tú trabajas ahí directamente y entonces como también, yo mucho digo eso, no podemos esperar que el sistema funcione si no lo hacemos funcionar y para hacerlo funcionar tenemos que conocerlo, ¿no? Aunque sea lo básico. O sea, si estás en un espacio tienes que saber a quién acudir si necesitas hacer algo, ¿no? Si sucede un tipo de situación y eso pocas veces nos enseñan a acudir cuando lo requerimos. ¿Ibas a decir algo, Fer? Sí, que justo lo que decía Nancy, ¿no? O sea, me parece súper interesante, por ejemplo, si te vas a los datos, México no es tanto un país, o sea, es un país migrante porque tiene 4 flujos, ¿no? Expulsa a gente, le cruzan, se le regresan, entonces, ya de por sí es complejo, ¿no? El fenómeno. Pero ya cuando le empiezas a rascar los datos, una cosa que da pues curiosidad es cómo hay muchos hombres españoles irregulares en México. ¿A qué me refiero irregulares? Que no tienen permitida la estancia en el país. No tienen la documentación necesaria para residir. Pero por ellos migración ni los pela, ¿no? O sea, nadie los fuma. Pero sí, hay niños y niñas y adolescentes migrantes de Triángulo Norte de Centroamérica encerrados en estaciones migratorias, pese a la armonización legislativa de hace 2 años que impide que los niños y adolescentes estén encerrados en estaciones migratorias. Entonces ahí, bueno, pum, ¿no? Y ya tienes la ley que te lo impide, luego justo esta doble moral, que es lo que está pasando mucho en Ucrania, ¿no? Que todo el mundo está diciendo, ¿por qué todo el mundo está diciendo, ay, Ucrania, porque son güeritos? Y lo han dicho varios periodistas, ¿no? Que incluso sí son muy famosos de estos lenguajes discriminatorios hasta hacia población, ¿no? Entonces, lo importante aquí es rescatar que nadie está arriba de nadie. Y tampoco un discurso al revés, de hay que proteger más a unos derivados de su nacionalidad que a otros. El chiste es que todos los derechos sean de acceso para cualquier población que lo necesite, independientemente de su nacionalidad. Pero sí es interesante que en un país como México sea tan incongruente el acercamiento de protección dependiendo de la nacionalidad de origen. Oye, no es lo mismo migrar a pie que migrar en avión. Jamás era lo mismo, ¿no? Y sí, o sea, tampoco, y también no es lo mismo transitar solo por diversión o hacerlo por necesidad, ¿no? Nadie deja donde está su ombligo enterrado, creo, como para irse tan lejos. Y me pongo a pensar como todas las cosas que suceden a partir de eso. Si me permites ya el último comentario, Dani. Por favor, Fer. Ayer veía una noticia de cómo están recibiendo los países alrededor de Ucrania a las niñas, niños y adolescentes,
y hay payasos en las fronteras recibiendo a los niños y adolescentes. Y aquí están encerrados. O Bueno, sea, ahí está la Guardia Nacional. sí, es algo realmente de repensar y fuerte de la política. O sea, sí está bastante choqueante las disparidades, ¿no? Sí, las discriminaciones que suceden también en estos fenómenos, ¿no? O sea, y hasta desde los lenguajes hasta el tratamiento, y lo vemos en la frontera sur de México, y las escenas súper lamentables, ¿no? De cómo no toman en cuenta que todas las personas tienen todos los derechos, nadie está por encima de nadie, como bien dices, ¿no? Y eso se nos olvida. Y también, y creo que en la medida en que desconozcamos también cuáles son esos derechos, difícilmente podemos siquiera pensar que tenemos la posibilidad de decir, hey, ¿cómo es que yo puedo tener acceso a ellos, ¿no? Al menos consultar. Y bueno, también creo que es algo que hemos conversado entre Nelly, como con la lectura, con todos estos ejercicios, podemos empezar a promover eso. Adelante, Nelly. Hay una poeta. Bueno, ahí quería comentar algo. Perdón, lo siento, Nelly. Nada más para como mencionar esto y que igual si Fer nos puede como un poco pues brindar más información sobre el interés superior de la niñez, ¿no? Que debería de predominar justo en todos estos temas de migración. Sí, de acuerdo. Sí. Y te digo que hay una poeta refugiada somalí que escribió: nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. Tus vecinos corriendo más deprisa que tú, con aliento de sangre en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte. Nadie deja su hogar a menos que su hogar le persiga. Fuego bajo los pies, sangre hirviendo en el vientre. Jamás pensaste en hacer algo así, hasta que sentiste el hierro ardiente amenazar tu cuello. Pero incluso entonces cargaste con el himno bajo tu aliento, rompiste tu pasaporte en los lavados del aeropuerto, sollozando mientras cada pedazo de papel te hacía ver que jamás volverías. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera, a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie abraza las palmas de sus manos más que los trenes bajo los vagones. Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión, alimentándose de hojas de periódico, a menos que los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje. Nadie se arrastra bajo las verjas, nadie quiere recibir los golpes ni dar lástima. Nadie escoge los campos de refugiados o el dolor de que revisten tu cuerpo desnudo. Nadie elige la prisión, pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas. Un carcelero en la noche es preferible a un camión cargado de hombres con el aspecto de tu padre. Nadie podría soportarlo, nadie tendría las agallas, nadie tendría la piel suficientemente dura. Y así está larguísimo, pero es lo que quise comentarles esto. Sí. Gracias, Nelly, porque esa también es la historia de la niñez que transita, ¿no? Por todos estos países. Y me sacude de muchas formas estas palabras que nos compartes, de esta poeta somalí. Y yo quisiera concluir para no tampoco extendernos tanto, ya nos quedan unos pocos minutos, con una pregunta que siempre me hago, porque pues esa es una de las cosas a las que nos dedicamos, ¿no? Diseñar proyectos, monitorear proyectos, evaluar proyectos. Y así como temas como de género, ahora me lo pregunto con la niñez. En el momento en que diseñamos algún proyecto, pues cómo podemos evitar esta revictimización, ¿no? Esto es el herir o en importunar en las formas en que nosotros intervenimos por estos momentos en los que están pasando, están viviendo, que puedan pues despertar emociones
que no seamos en algún momento capaces de contener, ¿no? O cómo se imaginan estos espacios donde esta niñez está como al borde ahí de una crisis, que no entienden nada, que están desesperanzados, que están desilusionados, que viven en la incertidumbre, que nadie les explica, ¿no? Que le dicen, espérate poquito, ya mañana, y mañana se convierte en meses, o sea, años, ¿no? Y no entienden nada y están creciendo y eso los está formando. O sea, esos son nuestros nuevos ciudadanos que están creciendo en esos espacios, ¿no? Que son de todos lados y de ningún lado en el mismo instante. ¿Cómo piensan ustedes o qué consideran ustedes para, en verdad, lograr no contribuir a esas violencias que se encuentran ahí, en donde están viviendo las niñez, no revictimizarles, sino incluso que se conviertan en un espacio para que se expresen, ¿no? Para poder razonar la voz o para poder orientar o reencauzar un poco las formas en que se conducen en esos espacios. Le voy a dar la palabra primero a Nelly, por favor. Gracias. Lo que tú dices, ¿no? No se me fue la palabra. Revictimizar. Ajá. Sino tratar de tener el acercamiento con ellos, esas actividades, lo más cercano a la niñez, a lo que están viviendo, ¿sí? No porque, ok, sí transitaste, si estás viviendo esto, pero es importante que tenga nombre todo, ¿sí? Nombrar todo lo que están viviendo. Nombrar su camino, nombrar este camino que hicieron con sus padres. También tratar de que los padres informen a estos niños, ¿no? Y hablen de que también tienen miedo igual que los niños, ¿sí? Que también tienen miedo en la noche, que también están en la incertidumbre de cuándo si van a cruzar o se van a quedar en esta ciudad, ¿no? Eso es importante. Para mí eso es muy importante, ¿no? Trabajar en lo más claro posible, nombrar las cosas como son, ¿sí? Y sí, nos damos cuenta, por ejemplo, que estos niños vienen tan enojados, con unos berrinches, que dices tú, no, y no les puedes decir que no porque es más el berrinche, o te hacen una carita y lloran, se quedan en una esquina. No, o sea, vamos a hacer las actividades todos, no vas a golpear, no vas a patear, no vas a quebrar cosas, no vas a tirar el material porque es de todos. Lo más claro posible hablar con ellos, ¿no? Y lo más claro posible también, estas indicaciones que les tienes que dar y esta información. ¿Por qué? Porque él va a seguir, o sea, en todas partes hay reglas, va a seguir un camino, va a ingresar a la escuela, tal vez estos meses no vaya a la escuela. Me ha tocado albergues aquí que tienen el componente de estar escolarizados, eso es magnífico. ¿Por qué? Porque los tienes en esta dinámica como si estuvieran en su casa, van a la escuela, tienen una rutina, es muy importante seguir las rutinas, ¿sí? Es muy importante, entonces, simplemente nombrar lo que es, qué están viviendo. Los padres tienen que hacer esto. Si viene la madre sola, ¿no? Nombrarlo. Todo tiene su nombre. Gracias. Se congeló la Dani. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Fernanda. Sí, muchas gracias. Dani, ¿ya regresaste? Aquí los escucho, yo no sé mi internet pésimo, pero decían, me quedé escuchando a Nelly, decía que hay que nombrarlo todo y sí, claro, o sea, lo importante de no quedarnos calladas y la contradicción en que siempre nos dicen que nos callemos, ¿no? Entonces también que en estos espacios que nosotros diseñamos les demos voz a esas niñas y esos niños para poder visibilizar lo que están pasando. Y bueno, Fernanda, perdón, te interrumpí, ya estabas empezando. Sí, Dani, muchas gracias. Bueno, pues yo diría que hay 3 cosas principales. Seguramente hay muchas más y se me pueden venir más, pero ahorita siento que hay 3 clave. La primera, procesos participativos, ¿no? Porque está el adultocentrismo que hemos visto en todos lados
y que no, yo sé siempre qué es lo mejor para ellos y ellas, ¿no? Y ellas. No. Entonces, hacer procesos participativos donde se les pregunte directamente, porque también no podemos generalizar que una niña, niño o adolescente salvadoreño pueda necesitar lo mismo que un hondureño, un brasileño, un cubano, uno de Senegal, que hemos visto que ahora México recibe muchos de Senegal. Entonces, obviamente, no hacer esa regla, sino hacer procesos participativos donde escuchemos de manera directa específicamente sus necesidades. Y obviamente tratemos caso por caso, no generalicemos. La segunda que creo que es bastante importante es también hacer siempre procesos de consulta, no nada más de niñas, niños y adolescentes, sino también sobre el fenómeno en general. Por ejemplo, el tema de la integración, que es muy, muy reciente en México, ¿en qué países específicamente? Por ejemplo, hay un programa que se llama Profil, de la GIZ, que es la Agencia de Desarrollo Alemana en México. Bueno, está en todos lados, pero específicamente este Profil, les voy a platicar que está en México, en estos estados de Querétaro, Puebla, Jalisco y Ciudad de México, que atiende obviamente para dar herramientas de integración, puesto a que estos estados pues cuentan con pues posibles condiciones óptimas para la integración, ¿no? El tercero es no menospreciar la inteligencia de las niñas, niños y adolescentes. Siempre pasa que, no es que no va a entender, no, ¿para qué le digo? No, es que no comprenden, ¿no? Y fíjense que si de por sí antes lo leía mucho y siempre lo veía, ahora sí que tengo el sartén por el mango, tengo 2 hijos y es impresionante que toda cosa que yo le platico, cosa que aterriza perfecto, pero no es ponerle el ojo a las niñas, niños, adolescentes que no entienden y poner este adjetivo calificativo, ¿no? Sino más bien está en la forma en la que nosotras y nosotros nos expresamos. A lo mejor estamos sumamente equivocados y nosotros estamos entendiendo las razones por las cuales hacemos las cosas, pero si tuviéramos el tiempo, la dedicación de explicar o buscar rutas para informar, como dice Nelly, a mí me pareció increíble que lo que se nombra, porque lo que se nombra existe, y me parece que es muy bonito poder también expresar de, mi amor, estoy súper asustada porque vamos a migrar y fíjate que vamos a hacer esto, pero las razones por las cuales es porque tenemos que buscar unas mejor condiciones. Obviamente son enfoques, hay que saber cómo hacerlo llegar, y creo que es bastante útil, me gusta mucho. Y pues creo que todos estos elementos para crear proyectos podrían llevarnos hacia un buen camino de la implementación y a lo mejor pensar en un posible éxito del programa o un proyecto enfocado realmente hacia las personas, no querer hacerlo como grande donde quepan todo el mundo. Es mejor ir chiquito, pero ser asertivos. Y recordar que las niñas, niños y adolescentes no son menores de edad, son personas en desarrollo. Ya eso de menores ya no hay que ocuparlo, porque trae mucha carga de creerlos como más pequeños, que no entienden, y justo eso es el enfoque adultocentrista que queremos quitarle. Queremos que las niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como personas en desarrollo y que por eso necesitan de algunos adultos y las políticas del Estado y los países para ayudarles o acompañarles en este camino de desarrollo. Y entonces creo que con esas 3 cositas me quedo. Muchas gracias, Fernanda. Ahora te damos la palabra también a ti, Nancy, si nos puedes compartir un poco sobre esta pregunta. Ya no está Nancy. Bueno, te doy la palabra, Dani. Tenemos un poco de fallas por aquí, pero bueno, muchas gracias. Tengo pésima conexión de internet, me disculpo y les voy a pasar la voz de Snyder. Hola, bueno, también nos gustaría preguntarles algo que tenemos también como muy presente aquí en Catalizador Social, y es sobre esto. ¿Qué se toma en cuenta para diseñar un proyecto social dirigido a la niñez?
pero más bien y enfocarlo a esta parte de cómo se pueden medir los resultados dentro de estos proyectos, cómo los miden o cómo los han medido dentro de su experiencia pues, en estas instituciones a las que han pertenecido y dentro de estos proyectos sociales a los que ustedes han estado dirigiendo y también pues poniendo todo ustedes. ¿Qué se toma en cuenta y cómo se pueden medir los resultados? Te doy la palabra, Fernanda. Sí, muchas gracias. Pues mira, nosotras lo que tratamos de hacer, tanto en los proyectos que acompañamos como en los proyectos que desarrollamos, es tener indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. Eso es una regla que todo el mundo hace, pero en el tema migratorio es todavía más obligatorio, porque es una dinámica que cambia constantemente. O sea, lo que era hoy, por ejemplo, el programa Quédate en México de Estados Unidos, no estaba hasta la amenaza de los aranceles del año 2016, entonces, ¿no? Entonces, eso nos va a hacer cambiar el enfoque y a lo mejor en 6 meses vamos a tener que replantear, entonces, la estrategia de protección. Entonces, sí creo que entre más indicadores cualitativos tengamos, más carnita vamos a tener incluso para prevenir futuros flujos masivos. Por ejemplo, había manera de prevenir todo lo que pasó de la desatención y desprotección en la que dejamos a las personas de las primeras caravanas del año 2018. No es como dijo Marta, que yo la parafraseé hace rato. No es así. Sí sabíamos que iban a venir. Se venía aumentando desde el 2011, cuando pasó todo lo de Siria. Ya sabíamos que venía algo fuerte. ¿Por qué no prevenir? Pues porque no se midió, no se tomaron decisiones importantes, no se habló con la gente tal, y también no, toda la corrupción, como decía creo que también Nelly o Nancy hace un rato, que ponen a los amigos. No, pongan a gente que conoce el tema, gente de las organizaciones de la sociedad civil que lleva toda su vida estudiando el tema y que realmente pueden pues aportar insumos que sirvan, porque si cada 3 años, por ejemplo, los cambios a mí me chocan, los cambios en el gobierno municipales cada 3 años, Dios mío santo, te tardas un año en agarrarle la onda. Después, un año implementas algo y después el siguiente año te agarras pues ya, porque te vas, ¿no? ¿Qué quedó? Entonces no sirve de mucho, pero bueno, de esta forma creo que es un buen elemento como nosotras trabajamos y pues también allegarnos de la gente especialista en monitoreo y evaluación, no creer que lo sabemos todo, preguntar, contratar a personas especialistas, y pues creo que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Ahora sí te cedo la palabra, Nelly, para ir concluyendo con este conservatorio. Gracias. Para mí, ¿cómo jugamos a leer? Es una pregunta un poquito difícil porque tal vez lo he medido, no tenía la estructura. Dani me ha ayudado mucho con eso. Ahora Catalizador está ahí echándome la mano con todo esto y Daniela. Pero sí, yo pienso que la persistencia, ¿no? El trabajo que he hecho, no regresarme, o sea, ya hice esto y como dice Fernanda, ¿no? Pues de un día para otro cambia esto, ¿no? Los flujos y todo lo que está, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, sí, ha sido importante la persistencia y sí, también me ha permitido, con este acompañamiento, me ha permitido seguir acompañando y seguir teniendo la posibilidad de poder trabajar con estos niñas y adolescentes, ¿no? Eso sobre todo, ¿sí? Y poco a poco lo he estado midiendo, ¿no? Esta manera de medirlo, pues, cualitativamente o saber, hay veces que digo, no, ya voy a dejar un poco un tema y vamos a hacer otro, pero no puedes, digo, no te puedes regresar. Ya estamos, la persistencia y a seguir trabajando con esto. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Ya tenemos de vuelta a Nancy por acá, que creo que también tuvo una falla técnica por ahí. No te preocupes, gracias por seguir aquí con nosotras. Estábamos hablando acerca de la importancia de la medición de los proyectos sociales. Entonces, dentro de tu experiencia, de la participación que has tenido dentro de los diferentes proyectos, ¿qué toma o qué han tomado en cuenta para diseñar un proyecto social dirigido a la niñez migrante y también cómo se han medido los resultados? ¿Qué crees que sea lo más importante? Te cedo la palabra, Nancy.
Sí, pues creo que un poco ahí lo que, bueno, somos una organización muy pequeña, ¿no? Entonces también a veces los recursos humanos y materiales económicos para realizar todo este proceso de sistematizar y de evaluar es muy básico, ¿no? Entonces, pero sí hemos tratado de hacer, sobre todo en este esfuerzo que de trabajo con las niñas, niños y adolescentes con los que trabajamos en la colonia Guerrero, pues es estar consultándoles, ¿no? ¿Qué actividades les interesan? Estar encuadrando estas actividades dentro de pues las intervenciones socioeducativas, socioculturales y psicosociales desde las que estamos trabajando, ¿no? Nuestros ejes de trabajo en este proyecto han sido, bueno, este proceso comunitario, porque ya tenemos 3 años colaborando aquí, ha sido la cultura del buen trato, los derechos de la niñez y la salud social. Sí, si bien pues bueno, cuando llegamos desconocíamos totalmente el tipo de población con la que íbamos a trabajar, justo nos ha permitido ir identificando que la población con la que trabajamos pues son niñas, niños y adolescentes que son de segunda, tercera generación, pues migrantes, ¿no? Internos, muchos de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México. Entonces también ha sido como, incluso hace un mes identificamos que hay personas haitianas en la zona, entonces se ha invitado a niñas, niños haitianos a que participen en el espacio y esto pues nos ha llevado a reconsiderar el que sea una comunidad intercultural, ¿no? Creo que también esa parte de donde estamos identificando la diversidad y esta interculturalidad nos ha permitido como pues abrir el espacio a que puedan participar personas, niñas, niños de otros, no solo pues migrantes internos, ¿no? Sino internacionales, pero también a cuestionar con qué recursos contamos para generar las condiciones en las que las niñas y los niños puedan encontrar este espacio como seguro, como un entorno donde puedan tener pues un cierto desarrollo educativo, incluso, ¿no? Desde el refuerzo escolar que trabajamos, pero también desde esta parte lúdica, ¿no? En la que coincido con Eli. Digo, lo que escuché me encanta porque pues también buscamos como promover esto. Tenemos una ludoteca barrial, entonces dentro de esta ludoteca hemos estado trabajando como todos estos temas de violencia, de pues los derechos humanos, ¿no? De las niñas y niños. Y también pues hacer hincapié en la diversidad, ¿no? Porque pues al final pues somos un grupo homogéneo en cuanto a edades, de dónde venimos, ¿no? De género. Entonces creo que también esto es a lo que apostamos y a lo que pues de alguna manera buscamos como en este proceso comunitario, ir invitando a que se sumen otras personas, pues niñas, niños, ¿no? Mujeres que pues que si bien, ¿no? Pues independientemente de la situación migratoria que tengan, ¿no? Porque creo que justo parte de eso, pues la dignidad humana no hace una distinción de nuestra situación migratoria. Y pues tan solo en Ciudad de México, pues la mayoría somos personas de, pues igual, ¿no? Tercera generación de personas migrantes. Mis abuelas son de Puebla y pues eso de alguna manera también es reconocernos con pues una memoria y una historia que a veces hemos olvidado, ¿no? O sea, el hecho de que digamos, ay, soy de Ciudad de México, no implica que pues nuestra historia, nuestra memoria sea solo de aquí. Y creo que esa es parte de la riqueza también de la que hablaba Dani, ¿no? Y que es importante como retomar y recuperar. Bueno, sería como eso con lo que finalizaría. No, sí, está muy bien. Muchísimas gracias a todas. Pues bueno, procedo a concluir con este conversatorio. Antes que todo, les quiero agradecer su participación y pues recordamos las reflexiones que se suscitaron aquí dentro de este espacio. Dani tiene problemas con su internet, así que bueno, voy a tomar la voz, voy a tomar el bastón de la palabra, como ella bien lo dice. Y bueno, recordar que, claro,
Antes de concluir, voy a darle la palabra a Fernanda. Adelante, Fernanda. Muchísimas gracias. Nada más quisiera platicarles que desde la consultoría tenemos un diplomado que se llama Diplomado en Migración y Protección de Personas Refugiadas. Es un diplomado que realizamos con todo el amor del universo y que implementamos justo de manera conjunta con la Universidad de Claustro de Sor Juana. Es un diplomado virtual, dura 6 meses. Son aproximadamente 25 sesiones y cada sesión es impartida por una persona experta diferente. Entonces tenemos de todas las organizaciones, participa ACNUR, GIZ, participan consultores expertos en la materia, consultoras, y me encanta decir que son casi el 70% de mujeres ponentes, que eso me encantó, y que le echamos muchas ganas para escoger justo a Poder Feminista en este tema migratorio. Tenemos sesiones de niñas, niños y adolescentes, migración transcontinental, políticas de integración. De todos lados está diseñado a manera de embudo para partir de lo general hasta lo particular y llegar a los desafíos de la región. Entonces les invito, toda la información se las voy a pasar aquí a Catalizador Social, y para que también lo puedan disfrutar y que sumarse a sus esfuerzos para mejorar pues la atención de todos los países que participan en la migración regional, y está con mucho amor y ojalá se puedan sumar para mejorar y siempre echarle muchísimas ganas y proteger a la gente que migra, porque es la más tenaz, entusiasta, luchadora, y es un gran referente que podemos copiarles mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Pues para aquí Nelly y yo ya estamos súper emocionadas. Queremos estar dentro de este diplomado y pues igual invitar a las personas que nos siguen a que ojalá se animen también, porque pues como bien acá se concluye, la migración es un tema importante, es un tema que a todos nos concierne, y pues de alguna manera todos somos migrantes porque todos tenemos algún familiar, todos venimos de estas raíces mestizas, que pues habla por sí solo. Digamos, somos caminantes, ¿no? A lo mejor nosotros, en lo personal, ¿no? Cuando vienes a estudiar a la Ciudad de México, cuando te mueves hacia otro país a hacer tal cual cosa, entonces creo que eso es importante. Y bueno, antes de seguir concluyendo, también les cedo la palabra a Anita. Nada más, ahorita que dijiste somos caminantes, yo tengo una frase y siempre la digo, en el camino nos encontramos y te vas encontrando. Entonces, cuando tengo una intervención con migrantes o con señoras o familias o los niños, yo siempre les digo, en el camino nos encontramos, te vas encontrando. Entonces, en este camino nos encontramos con nosotras. Gracias. Gracias, Nelly. Y aquí andamos también dentro del conservatorio encontrándonos todas aquí en el tema de la migración. Y sí, justamente, ¿no? En el camino encontramos y nos vamos encontrando a través de esos encuentros con los demás. Muchas gracias. Excelente frase para altavoz. Y bueno, ya para concluir, queremos recordar que pues México es un país migrante. Las migraciones son diversas y cada una tiene sus propias necesidades, cada una tiene sus propias historias. Tanto la migración interna como la externa requiere atención puntual que parta del reconocimiento de las necesidades, de los contextos en que van sucediendo. Puede ser que ayer necesitaba una cosa y mañana necesito otra y en ese instante necesito otra. Entonces es muy importante porque pues, es un proceso que se va formando en el camino. Las condiciones en las que se dan las migraciones son muy diversas, como los motivos por los cuales transitan. Y pues bueno, dentro de todos estos caminos es importante garantizar los derechos no solamente de las personas en general, sino también de aquellos que probablemente son más vulnerables, como pueden ser los niños, las mujeres, etcétera, ¿no? Como acá ya lo comentábamos, no siempre es lo mismo hablar de un migrante con ciertas características que con otras. Entonces, pues es muy importante, si bien todos somos importantes, como bien lo decían, nadie es más, nadie es menos, pero siempre como poner la atención en lo que nosotros podamos aportar a los espacios más pues, que necesitan más de nosotros. Y también es importante recalcar que esa parte que nos comentaba Fernanda, que los procesos participativos deben ser pues algo muy importante dentro de los entornos de
la niñez, evitar el adultocentrismo, como el entendimiento de qué es lo único que puede dar, digamos, como la solución, ¿no? Yo creo que todos podemos, de tanto niños como personas adultas, como más adultas, pues todos tenemos algo que decir y algo que abonar a estos espacios. Y bueno, muchas gracias por participar dentro de este Conservatorio de la Niñez Migrante. También quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook y quiero ceder la palabra a mi compañera Sharon para que pueda dar un cierre pues, general al evento. También por acá estaremos compartiendo los datos del diplomado y estaremos compartiendo todos los documentos que por acá nos compartieron también. Muchísimas gracias y estamos aquí para servirles. Muchas gracias, Snyder. Y bueno, agradecemos su participación, no solamente a nuestras expertas en el tema, que nos han enriquecido mucho con todas sus experiencias y saberes acerca de este tema tan importante que es la niñez migrante. Este es nuestro tercer conservatorio del año y esperamos que hayan disfrutado mucho este espacio donde compartimos saberes, al igual que todas nosotras. También agradecemos al público en Facebook toda su valiosa asistencia, sus participaciones, y de esta manera les invitamos a seguir el siguiente ciclo de conservatorios enfocados al tema de las mujeres. Terminamos nuestro ciclo de la niñez y pasamos a las mujeres, en donde les estaremos contando más sobre el siguiente encuentro virtual a través de todas nuestras redes sociales. Gracias a todas, todes, todos. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual y las invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador social para nuestro país. Gracias.